Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto poder encontrarnos una semana más en la transmisión de este Facebook Live. Encantada de verlos. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, soy la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y es un placer poder encontrarnos una vez más para seguir creciendo juntas y seguir haciendo que nuestras familias crezcan también. Sixto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta Un, semana. un privilegio estar con vos y feliz de estar en Enfoque a la Familia Costa Rica. Qué ilusión, qué alegría verte crecer, ver el equipo crecer, ver cómo nos reinventamos en esta pandemia y es emocionante. Quiero felicitarte porque he visto programas extraordinarios. El tema del adulto mayor, sus necesidades han estado extraordinarias. Te felicito. Muchas gracias. Este ha sido un trabajo de equipo. Y bueno, ya que lo mencionas, quisiera poner en contexto a todas las personas que no nos pudieron escuchar la semana pasada y contarles que en Enfoque a la Familia decidimos dedicar el mes de octubre a los adultos mayores, pero desde una perspectiva muy especial y es recordándonos a todos cuán importante es estar cerca de ellos, cuán importante es mostrarles amor, protección, honra, cuidado y cómo hacerlo, con ideas prácticas para lograr este objetivo. Y el tema de hoy es un tema bastante particular. Algunos dirán, ¿y por qué vamos a hablar hoy de por qué o cómo amar a los adultos mayores? Y es que, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, muchas veces vemos que los adultos mayores son relegados, son más lentos, estorban, no están en mis principales planes y tristemente es una realidad que cada día vemos más. Ujú. Oye, y aquí hay que tener conciencia en la etapa en que nos encuentra, porque nos encuentra en etapa de mayor productividad, muy ocupados, todos consolidando los hogares, criando hijos. Hay una nueva prioridad que es nuestra familia, esta nueva familia. Aunque un día fuimos parte de esta familia que era papá, mamá y mis hermanos. Esa familia era todo, esa familia significaba todo. Y, y de repente damos paso a nuestra nueva familia. A mí me gustaría iniciar diciendo qué significa un adulto mayor. Un adulto mayor es la plataforma sobre la cual nosotros nos levantamos. Son nuestros héroes los que abrieron camino para que hoy estemos donde estamos. No solamente eso, sino que nos formaron, tuvieron la paciencia con nosotros que hoy nos toca tener con ellos. No es fácil porque requiere, por ejemplo, la crianza de hijos es algo natural porque estamos viendo a alguien que viene totalmente dependiente y la primera relación es una relación de dependencia donde nos sentimos importantes, claves, cruciales y sabemos que es parte de nuestro proyecto. El problema que tenemos en Occidente es que en Occidente no nos han enseñado a honrar a nuestros adultos mayores. Y ahí hay un lío. Voy a abrirte mi corazón. Y creo que esto casi nunca lo he compartido en público. Cuando mi papá ya entró en los años grandes, en esa etapa donde ya teníamos que cuidarlo nosotros, nos dividimos las responsabilidades y los costos, ¿no? Los costos de manutención. Ese mes me tocaba a mí comprar los medicamentos. Cuando fui a pagar la factura, era una factura alta, muy alta. Y yo me sorprendí. En ese momento yo me sorprendí. Y tuve una sensación extraña dentro de mí. Yo dije, esto es mucho dinero. Ya casi iba a protestar dentro de mí, pero dije, no, no. Mi papá abrió puertas para mí, luchó por mí, nos dejó en un mejor lugar. Esto que yo estoy haciendo lo hizo él por nosotros 1000 veces. Hoy es mi momento. Entonces tuve que tener mi propia terapia, mi propio diálogo interno para ubicarme en el lugar que yo tenía y asumir conciencia de que era nuestro momento, era mi momento. A partir de aquel día
Nunca más volví a tener conflicto dentro de mí. ¿Por qué? Porque eso significa el hecho de devolverle a ellos con honra el cuidado que ellos merecen, la atención que ellos merecen y sentir que es un privilegio, que es un placer, no es un sacrificio. Claro. ¿Podría alguno pensar tal vez que no ha caído en cuenta de que su papá o su mamá o sus abuelos ya no son los que conoció hace 20, 30 o 40 años, que eran fuertes, que eran completamente independientes, que más bien estaban pendientes de nosotros? Ahora se ha dado vuelta los roles y somos nosotros los que tenemos que estar pendientes. Podría ser que nos estamos teniendo un descuido, no habíamos caído en cuenta de les estará alcanzando la pensión para todos los gastos, cómo estará la salud, se estará tomando las pastillas. Es Ujú. cambiar el chip de que ahora soy yo quien debe velar por ellos. Ujú. Ese cambio de chip hay que hacerlo en familia. Por eso la importancia de la familia, Ana, la importancia de esa Ujú, familia articulada, la familia donde los hermanos se apoyan, donde todos estamos juntos, donde nos acompañamos, donde distribuimos responsabilidades. Pensando en mi papá, porque mi mamá murió muy joven, a los 57 años, y ujú, preparándome para esta entrevista recordaba su muerte. Vos sabes que nunca he contado este milagro. Eh, Mi mamá enferma, cae con un cáncer ya fulminante. Ella está un mes en el hospital. Ese mes yo tenía que hacer un viaje a Manila de 22 días, ujú. boleto comprado, todo. Y de repente se canceló mi viaje. Si me explicas por qué se canceló, yo no lo entiendo. Yo solo entiendo que Dios lo hizo, porque hubiese sido muy difícil haber estado lejos de mi mamá cuando ella iba a partir. Fue un mes donde la acompañamos en el hospital, en operación, ella salió bien la operación y en la sala de recuperación ella partió. Pero mi papá murió a los 92. Entonces, nosotros sí vimos a mi papá en toda esa etapa que estás diciendo, Ujú, papá fuerte, el que gritaba, el que mandaba, el que ordenaba, el que se subía en las escaleras, el que cambiaba luz, el que encendía. Cuando éramos niños no había luz eléctrica buena en Cañas, entonces había que tener una planta eléctrica y él iba y encendía la planta, o sea, era el hombre que lo hacía todo, ¿verdad? Y de repente comenzarlo a ver lentamente, cómo él comenzó a deteriorarse después de los 80, verlo primero, todavía lo recuerdo peleando con la andadera. No, yo no quiero usar ujú. eso. ¿Por qué yo voy a usar esto? Hasta que se cayó 2 veces. Y él dijo, sí, sí, ¿verdad? Hay que usarlo. Primero era el bordón, luego la andadera. Luego él quería su casa. No, yo voy a vivir en mi casa. Hasta que no, se dio cuenta que tenía que estar en la casa de alguno de sus hijos. Y entonces ahí venía el organizarnos. Bueno, hay que tener esta persona que le cuide en el día, esta persona en la noche y los hijos y el fin de semana. Entonces, un día dijo mi hermana, bueno, yo creo que los nietos les gustaría participar de esto. Entonces, abrimos el chat, involucramos a los nietos, a mis hijos, y todos iban a colaborar. Entonces, esta parte es crucial, donde todos se sientan parte de esta historia, pero no debe ser una obligación, debe de ser un privilegio, debe de ser devolverle a quienes se sacrificaron por nosotros. Y no podemos olvidar ninguno de sus favores. Claro, alguien puede decir, sí, pero usted tuvo un buen papá y si yo no lo tuve, es una Ujú, pregunta válida. Y si usted no lo tuvo, tiene el privilegio de amar como no fue amado. Tiene el ujú. privilegio de honrar tal vez como usted no fue honrado. Pero esa satisfacción que usted tiene de entregarse por el ser humano que tiene a su lado, que no es solamente su próximo, su prójimo, sino que es su papá, su mamá, su abuelita, es un honor que debería de ser natural en nuestra cultura. Claro, es lo que decías, cuando se trata de amar a alguien que ya nos amó, alguien que nos cuidó, alguien que nos chineó, es mucho más fácil.
Cuando se trata de alguien que nos hirió o que nos abandonó, alguien que podríamos pensar qué difícil amar, ahí es todavía más valioso esa decisión de amar, de cuidar. ¿Cómo hacemos para sanar el corazón? ¿Por dónde empezamos para sanar el corazón y poder entenderme privilegiada, como decías ahora, de amar a alguien que no me amó? Muy bien, hay que comenzar por el perdón. Si yo no perdono, me quedo lleno de odio, de rencor, de amargura y aún de deseos de venganza. Entonces, el amargura, el resentimiento, lógicamente nos distancia. No solamente nos distancia, sino que también nos hace tener un sentimiento negativo hacia la otra persona. El perdón cambia este escenario. Cuando yo perdono, rompo la lista de los pendientes, no solamente rompo la lista de los pendientes, sino que al mismo tiempo surgen sentimientos que yo no tenía. Hace varios años escuchaba a una expositora, una buena amiga de otro país, eh, eh, que su papá vivía con ellos y ella dijo, yo fui abusada sexualmente por mi papá. Y se Wow. nota que ellos habían trabajado esto. Y yo experimenté esto y esto, dice. Para mis años grandes era difícil estar con mi papá. Para mis años grandes era difícil amar. Entonces me era fácil rechazar, porque era una forma de hacer justicia. Y la forma de hacer justicia es devolviendo mal por mal. Pero un día, llorando, pedí perdón a Dios y abrí mi corazón con Dios y decidí amar a mi papá. Y tenías que haber visto con qué amor, con qué ternura, con qué honra, con qué disposición ella podía entregarse a su papá. Y los vi muchas veces llorar juntos mientras se abrazaban y se besaban. Hay otras ventajas. Número uno, si yo no perdono, me quedo atrapado en el pasado. O sea, si yo tengo la amargura, voy a revivir y a revivir y a revivir la misma escena muchas veces y viviré como víctima. Número dos, si yo no perdono, puedo verme impulsado a repetir esa historia. Es decir, lo que hicieron conmigo, lo podría yo hacer con otros. Si yo no perdono, voy a amargar mi vida y voy a contaminar o amargar la vida de las personas que están a mi lado. Una persona que está llena de amargura es una persona que dice, quiero vengarme, es una persona que su rostro se demuda, es frío, indiferente. ¿Por qué? Porque un día cierra su corazón y dice, nadie más me vuelve a herir. Entonces, si usted no perdona, usted disminuye su capacidad de amar. En el área de salud, si usted no perdona, va a tener enfermedades que no tenía por qué tener, pero que vienen producto de la enfermedad emocional que usted abriga. Lo otro, si usted no perdona, aunque sus papás mueran, usted está con el dolor vivo en su corazón. Por eso, todas estas son ventajas de por qué perdonar. Y hay que explicarlo. El perdón no se otorga porque tengo el sentimiento de perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión sostenida en el tiempo. Es un proceso que nos permite a nosotros experimentar libertad. Entonces, uno puede preguntarse, ¿por qué perdonar? Usted no perdona porque la otra persona pidió perdón, se arrepintió o porque cambió. Eso es lo ideal, eso es lo correcto, que cuando yo he lastimado, herido, yo pida perdón, cambie de actitud y restituya. Pero yo no perdono porque la otra persona me pidió perdón. Yo perdono porque necesito sacarme el dolor que llevo por dentro. Entonces, la perspectiva del perdón bien interpretada es diferente a como lo hemos manejado normalmente. Hemos manejado la actitud de perdón es, le perdono si me pide perdón, le perdono si cambia. No, yo perdono para sacarme el dolor, la amargura, la afectación que llevo por dentro y eso me libera. Mi mamá fue abandonada por su mamá, pero mi mamá perdonó.
Y entonces cuando nosotros crecíamos, fuimos a Nicaragua, donde era mi mamá, y mi mamá dijo, vamos a buscar a mi abuelita, dice, si yo la encuentro, me la traigo a vivir conmigo, porque mi mamá de haber vivido todo, ha de haber pensado qué habrá pasado con su hija. Y mi mamá decía, lo único que quiero es encontrarla para decirle que estoy bien. Lo que mi mamá estaba diciendo es, estoy sana, soy libre, he perdonado, he Ujú. concluido mi historia. Si yo no perdono, yo tendría una historia. Por eso es crucial lo que has dicho, Ana. Lo primero que uno tiene que hacer es perdonar. Y quiero decirlo, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos muchas cosas que perdonar a los demás, aunque sea una cosa, pero esa cosa hirió más que el 90% de las buenas cosas que hicieron por nosotros. Ese es el poder del dolor, producto de la traición o de la amargura, que destruye todo lo bueno que la otra persona hizo por nosotros. A lo mejor la otra persona fue educada de la misma manera y lo que hizo fue repetir el patrón, pero usted que ha sido consciente de que ese patrón no es bueno, usted tiene que cortarlo en su generación. Recuerde, nosotros actuamos por modelaje, porque lo vimos en alguien más. Entonces ellos nos formaron en hábitos, costumbres, forma de amar, y esto es necesario cambiarlo cuando uno es consciente. Y la única forma de cambiarlo es perdonando, cortando esa herencia de dolor y reescribiendo mi historia. Claro, y lo que dices, qué hermoso ejemplo estoy dando a mis generaciones, qué Ujú. hermoso ejemplo puedo dar a mis hijos de perdón, de sacrificio, de entrega, de amor desinteresado, porque lo estamos haciendo con alguien que probablemente no nos puede dar nada a cambio y no lo hacemos porque nos vaya a dar nada a cambio. Así es que estamos dando grandes enseñanzas a nuestra familia. En este momento yo quisiera invitar a todas las personas que nos están acompañando a que nos cuente cómo ha sabido usted, cómo ha aprendido usted a amar a sus seres queridos. ¿Ha estado cerca de su papá, de su mamá o de sus abuelitos? ¿Cómo les ha mostrado usted amor de formas prácticas, de formas útiles? Cuando usted se entiende privilegiado al poder compartir de su vida, de sus recursos, de su cariño con alguien más, trae grandes bendiciones a su vida y podemos hacerlo de formas muy puntuales, Sixto. ¿Cuáles pueden ser esas formas de demostrar amor a nuestros adultos mayores? Muy bien. Una, visitándolos, Ujú. pasando tiempo con ellos. Por ejemplo, yo disfrutaba visitar a mi abuelita y mi abuelita le encantaba que yo la visitara y me invitaba a pasear, a ir a ver a sus amigas y nos montábamos en el bus, cazadora, le decíamos cuando éramos niños, la nena cazadora, y nos íbamos a ver y era fascinante. Entonces, pase tiempo con sus adultos mayores, tiempo de calidad, conversando, hablando con ellos, tomándoles la mano, acariciándolos, besándolos. Por ejemplo, yo llamaba a mi papá cuando iba de viaje y él me bendecía y mi familia me decía, cuando vos lo llamás y le contás a dónde vas, él le cuenta a todo el mundo. Entonces, infórmelo, hágalo parte de su historia. ¿Qué hablamos? Cuéntele lo que está haciendo, cuéntele lo que hacen sus hijos, cuéntele de los proyectos que tiene, cuéntele de los amigos, cuéntele lo que ha logrado, cuéntele cosas buenas, no le cuente dificultades, no le diga que se peleó con la esposa, que se peleó con los hijos, no le diga las dificultades del trabajo. Ellos ya pasaron esa etapa. Ahora es tiempo de hacerlo reír. Si le gusta un deporte, vea el deporte con ellos. Por ejemplo, a mi papá le encantaba ver fútbol, entonces la alegría era sentarse a ver fútbol con mi papá. Lo otro que yo recomendaría y que lo hicimos Helen y yo muchas veces con mi papá cuando nos tocaba cuidarlo era alistémonos, vamos a comer a un lugar rico. Y nos íbamos a un lugar
Claro, el protocolo, subir la silla, subirlo a él, era todo un protocolo lento, pero precisamente es necesario, por eso es necesario que ellos salgan, porque ahora casi nadie quiere sacarlo por lo incómodo que es llevarlos, pero no venza, usted tiene que vencer eso. Ahora el fuerte es usted, el que levante es usted. Entonces, planee cuando se van a encontrar que ustedes van a comer. Y mi papá siempre recordaba cuando lo llevábamos a comer a algún restaurante y él decía, es que qué rico ese restaurante, qué rico me decía. Y Helen buscaba de esos lugares y muchas veces uníamos a los papás de Helen con mi papá y nos íbamos a comer. Y entre ellos había una química y una conversación. Este es otro detalle hermoso. Haga que visite a sus amigos o tráigale a sus amigos. Usted lo va a ver reír, lo va a ver divertirse. Eso va a ser extraordinario. Algo que es crucial y que Helen y sus hermanos hacen ahora con los tipos, con los papás, es ordenar muy bien el tema de los medicamentos, porque ese es un tema clave, crucial, que siempre se da desorden. Y déjeme decirle algo que yo aprendí en etapa ya de los últimos años de mi papá. Cuando mi papá se ponía mal, es que algún medicamento no se le estaba dando Sí. bien o, no se, o se había quitado un medicamento. ¿Y quién quitó ese medicamento? No sé, se acabó, pero no lo sustituyeron. No, con razón, papá está así. Entonces, hay que recordar que en estas edades ellos son muy sensibles cuando les falta un medicamento. Yo doy tantas gracias a Dios por los doctores que lo vieron siempre. Era una ternura, era un amor, era siempre habían ángeles, enfermeros, enfermeras, doctores que lo atendían con amor. Llévelo al hospital cuando ellos no se sientan bien. Claro, aquí voy a decirle algo. Papá quería salir corriendo, sáquenme de aquí, decía, sáquenme de aquí, aquí yo no sé cuándo es día ni cuándo es noche. Él se desesperaba en el hospital, pero en esos momentos lo lograban levantar. Entonces, es fundamental tener un doctor de cabecera que pueda venir a verlo o que vaya, lo llevemos donde el doctor está para que reciba la atención correspondiente. Es necesario que ellos se alimenten bien. Entonces, sentémonos a comer con ellos, a estar con ellos. Claro, hay que decirlo. Muchos de los adultos mayores nuestros no le hacen caso a los doctores en cuanto a las comidas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una buena dieta. Ya mis hijos me advirtieron, porque Daniel, un fin de semana que le tocó acostarse con mi papá, y papá se movía toda la noche y se quería caer y había que levantarlo. Daniel vino un día, mi hijo, vino y me dijo, papá, mamá, ustedes no pueden engordar cuando estén viejitos, dice, Tito pesa mucho, dice, Tito pesa mucho, dice, y me costaba mucho acomodarlo, dice. Entonces, ustedes tienen que mantener buen peso. Uno de los elementos fundamentales es que ellos coman bien, que ellos se alimenten bien, que ellos tengan un buen control de peso. Y lo otro que es necesario y que a mi papá le encantaba era, vení, vamos a caminar. Entonces iba a caminar lento con la andadera, pero él iba a recorrer, caminaba, descansaba. Eso es crucial, es decir, llenarlos de actividad, ayudarles a socializar, ayudarles a comer bien, que visiten el doctor, que ellos salgan, que ellos se llenen de vida. Pídales consejo. Papá, ¿qué hago en esto? Mamá, ¿qué hago en esto otro? Usted va a encontrar sabiduría pura. En algún momento de mi vida, en varios momentos, mi papá decía, negro, usted no se mete en política, te van a ofrecer puestos, pero usted no se mete en política. Y me agarraba y me sermoneaba todo, porque él decía, a mi hijo lo van a querer meter en política. Claro, él miraba desde su óptica, pero no hay nada más bello que escuchar el corazón de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque ellos tienen una sensibilidad y una sabiduría que uno no le encuentra en otro lugar. Aparte de eso, usted es su tesoro. Hay varias cosas más que podemos hacer. Una de estas cosas es traerle a la memoria los recuerdos
de fotografías, de videos, grábele, mándele mensajes cuando esté lejos, cuando no pueda venir, llámelo, mándele mensajes. Si yo no llamaba a mi papá en 3 días, cuando él usaba su celular, me llamaba y si no me localizaba, me dejaba el mensaje. Negro, no me has llamado, te extraño, tu papá. Y yo escuchaba y escuchaba esos mensajes 1000 veces. ¿Por qué? Porque era la voz de mi papá, era su ternura. ¿Qué me está diciendo mi papá? Te extraño, te extraño. Entonces, si no podemos ir, llámelo, hable con él. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mamá? ¿Cómo has estado? Converse con ellos. Usted tiene que recordar que el único mundo, antes el mundo para ellos era muchas cosas, era trabajo, amigos, salir, ir, hacer proyectos, todo eso que a usted le consume toda su agenda. Para ellos, ahora, su único proyecto es usted, somos nosotros, es decir, su único mundo, somos su familia. Entonces tenemos que estar muy presentes en la vida de nuestros padres. Creo que algunos tenemos el privilegio de tener todavía a nuestros papás, que ya son adultos mayores, pero súper chispas, súper ágiles, súper pendientes. A mi papá le encanta leer. La pregunta en Navidad es, ¿y ahora qué libro le regalamos que no haya leído? A mami le encanta bordar. A todos nos ha regalado paños y almohadones hechos por ella misma y que por supuesto valoramos montones. Creo que es importante recordar estar con ellos siempre, aunque no estén enfermitos, aunque no necesiten médicos, sentarse a conversar con ellos, que nos cuenten la misma historia por 20ª vez, no importa, para ellos es importante. Yo recuerdo cuando abuelito nos contaba sus historias de cuando salió de su pueblito en San Pablo de Tarrazú, las historias que vivió trabajando, las historias de abuelita. Eso te ayuda a construir la historia de dónde vienes y le ayudas además a ellos a pasar momentos muy agradables. Sí, así es. Esto es crucial. Es pecado capital decirle, ay, abuelito, eso ya me lo contó. No, Sí. no diga eso. Déjeme explicar este punto que es crucial. Cuando uno comparte con su círculo íntimo las mismas historias, no está compartiendo información, no es información. Estoy compartiendo mi experiencia íntima con alguien íntimo, con alguien personal. Y solo a mis mejores amigos les puedo contar la misma historia 1000 veces porque no se burlan, no se ríen, Ujú. no me dicen que ya se la había contado. Entonces, es importante que cuando nos cuenten la misma historia, nos volvamos a sorprender, nos vamos a alegrar, vamos a tener una reacción porque tanto él o ella como nosotros sabemos que ya nos lo hemos hablado, pero esa vivencia es muy íntima. Solamente se vive con aquellos que son los más cercanos a mi corazón. No tengo que fingir, no tengo que ser muy propio, puedo ser yo mismo. Es crucial. El otro elemento, Ana, es tener una capacidad de disculpa muy alta y una gran tolerancia. Es cuando comienzan a chorrearse, es cuando comienzan a regarse la comida, en la camisa, es cuando se le olvidó que tiene el zipper abierto, es cuando se le olvidó poner bien los botones y tiene un botón arriba y otro abajo. Jamás se burle. Déjeme explicarle algo. Y es crucial entenderlo. Entre más pasan los años, más sensibles emocionalmente. Cualquier burla, cualquier menosprecio, cualquier rechazo, duele mucho. Hoy, si usted le pasa algo, usted compensa, es decir, compensa dejando de lado a esa persona, compensa haciendo lo que sigue y usted mantiene una actividad. Pero cuando es la persona que te atiende, que está contigo y usted tiene un sentimiento de impotencia profundo, ¿se imagina lo que significa una expresión de rechazo? ¿Se imagina lo que significa un abuelo, no haga eso? Abuelo, otra vez se chorrió. Abuelo, no riegue el jugo. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir con alguien que me disculpa. Ay, abuelo, a todos nos pasa. Tranquilo,
yo le vuelvo a servir café. Entonces, siempre es importante ser preventivo, poner 2 y 3 delantales o algo que te ayude. Y cuando se riegue, no pasa nada. Permítale hacer a ellos todo lo que ellos puedan. No lo haga sentir inútil, incapaz. Solo haga aquello que ellos le permiten hacer. Esto lo aprendí con mi papá. No, 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 negro, yo lo hago. Déjame a mí hacerlo. Dame yo cómo. Bueno, papá, usted puede hacerlo. Y ahí va él y lo hacía. Entonces, ese sentimiento de sentirse útil es importante. Como has dicho, si ellos pueden leer, hacer algo productivo, hacer algo de trascendencia, permítales hacerlos. Si nosotros fuéramos más inteligentes, los involucraríamos más en los proyectos nuestros. ¿Por qué? Porque tienen mucha capacidad de hacer. Y una de las necesidades de todo ser humano es tener sentido de trascendencia. Es decir, hacer algo importante, hacer algo productivo. Entonces, yo creo que los adultos mayores deben mantenerse activos y productivos hasta el último día y ahí ir evolucionando conforme va evolucionando su salud. Claro, y ahí otro elemento, creo que súper rescatable es la paciencia. Como decías al principio, probablemente usted está acostumbrada en su casa a lavar, cocinar, a planchar, lavar la ropa y supervisar a los chicos a la vez. Y usted necesita todo listo ya porque sigue la siguiente tarea. Pero ponga a su mamá o a su papá a doblar los paños. Probablemente va a durar 3 veces más de lo que usted dura, pero se va a sentir útil, va a sentir que forma parte de la familia, va a sentir que es productivo, que no es una carga. Y creo que eso es un detalle súper importante a la hora de mostrarle amor y honra a los adultos mayores, de mostrarles respeto y mostrarles que su opinión, su trabajo, lo que ellos pueden aportar sigue siendo importante para nosotros. Sí, esto que estás diciendo es crucial porque lo necesitamos todos y otra vez, principalmente nuestros adultos mayores. Recuerde, ellos ya ganaron el mérito y ahora merecen nuestra honra. Honra viene acompañado o define varios elementos. Número 1 es aceptación. Número 2 es respeto. Y número 3 es admiración. Es importante que nosotros honremos con actos de servicio, con reconocimiento, con permitirles a ellos expresar su opinión y no subestimarlo, jamás subestimar un pensamiento, un análisis, algo que ellos hayan hecho. Permíteles a ellos poder sentirse honrados en todo momento. Eso significa no hablar mal de ellos, no gritarles, no menospreciarlos, no ofenderlos, más bien dignificarlos, validarlos, disculparlos. Es necesario que tengamos todas estas actitudes de paciencia. En una ocasión estaba en un funeral. La persona había cuidado a su suegra los últimos años. Se había entregado apasionadamente con el hijo y con la suegra. De repente llegó una de las hermanas que nunca tuvo tiempo de estar ahí y aquella lloraba desconsolada. En cambio, quien le cuidó casi no lloraba. Sus lágrimas eran suaves. De vez en cuando sonreía y contaba historias. Y al rato, cuando veo a la hija llorar desconsolada, se me acerca y me dice, yo creo que llora de culpa. Y se reía, ¿sí? Yo creo que llora de culpa. Es una escena que yo nunca olvido. Cuando usted ha amado, no tiene culpa. Cuando usted se ha entregado, no tiene culpa. Cuando usted ha estado ahí, no tiene culpa. Cuando el tiempo ha pasado y usted no lo hizo, tiene culpa. Es decir, ¿dónde estuve? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no vine? ¿Por qué no le atendí? ¿Por qué le grité? ¿Por qué le ofendí? ¿Por qué no llegué a tiempo? El secreto de la vida es tener la satisfacción del deber cumplido, de podernos entregar con amor a las personas que están a nuestro lado y principalmente otra vez a nuestros héroes. Recuerde,
Usted se levanta sobre el trabajo que hicieron sus padres y sus abuelos. Lo que ellos soñaron, nosotros lo recogimos como un fruto. Ellos lo visualizaron, pagaron el precio. Ellos se entregaron, ellos amaron, ellos nos hicieron creer, ellos nos dijeron que un día lo lograríamos y hoy lo estamos logrando. Bueno, ahora nos toca a nosotros devolver de la misma manera. Y usaste ahora, Ana, un ejemplo interesante, que damos ejemplo a nuestros hijos. Hace muchos años leía la anécdota de un papá que no quería ir a la casa del hijo para molestar, ya su esposa había muerto, pero él ya muy enfermo, no soportó más y decidió ir a buscar a su hijo y a decirle, estoy muy enfermo, ya no puedo verme por mí mismo. Tocó la puerta y le dijo, hijo, yo no quería molestarte, pero ya no doy más, me he sentido muy mal. Pero papá, ¿qué hago? Yo no tengo una habitación donde ponerte, papá, mis hijos, mi esposa, pero papá, dice, bueno, papá, solo que había un granero, dice, que te quedes en el granero, te lo acomodo ahí. Dice, sí, sí, mi amor, donde sea, lo único que quiero es estar cerca de ustedes. Entonces llamó al hijo, vamos a ponerle un nombre, Carlitos, venga, aquí está su abuelo, se va a quedar en el granero, traiga la cobija para poder que su abuelito se cubra, traiga la cobija rápido, ¿sí? Entonces el hijo vino, pero vino con una tijera y comenzó a cortar la cobija en dos. Y dice, ¿pero qué está haciendo, mi amor? No, papá, dice, es para cuando usted venga a vivir conmigo. En ese momento, dice, aquel papá fue consciente. Es para cuando usted venga a vivir conmigo. Nosotros tenemos que cortar este menosprecio que hemos tenido a nuestros adultos mayores, que viene muy ligado a la mala conducta que han tenido algunos adultos, de abandono, de alcoholismo, de agresión, de abuso. Pero alguien tiene que cortar eso. Alguien tiene que cortar esto. Tenemos que venir a un ambiente de honra, de respeto. Las culturas más antiguas, como la cultura judía, los orientales, cuando llega un adulto, siempre hacen una reverencia especial. Las juntas directivas están llenas de sabiduría y los lugares de privilegio los ocupan los adultos. La otra vez daba una conferencia en el Foro Internacional de Enfoque a la Familia y estaba hablando sobre cómo construir un legado de 3 generaciones. Yo decía, en Occidente no pensamos en la siguiente ni en la siguiente generación. Cada quien quiere vivir los placeres. Yo les dije, estaba hablando de la importancia de honrar. Y le pregunté a mi amigo Wimin de Malasia y a Sami de Egipto, ¿es esto natural en sus culturas? Dice, claro, en nuestra cultura, en fin de año y en diciembre. Nuestros hijos, nosotros los hijos y los nietos, siempre tenemos una ceremonia de honra para nuestros adultos mayores, Qué hermoso. porque ellos son nuestros héroes. Creo que a esto que hemos hablado hay que agregarle una gran cuota de intencionalidad, porque probablemente lo que te comentaba al principio, no hemos caído en cuenta que ya los papás están viejos, que ocupan tal vez ayuda de vez en cuando con las compras en el súper. Tal vez no lo necesiten, pero estén deseosos de que lleguemos a visitarlos y nos sentemos a compartir el café. O mi mamá, por ejemplo, cuando sabe que vamos a llegar, pregunta, ¿y qué querrán comer los chiquillos? O les hace su postre favorito. No lo necesitan, pero ellos aman estar con nosotros, ellos aman chinearnos, aman escucharnos. Tal vez hoy es un buen día para que hagamos una pausa, que pensemos, bueno, tal vez no les falte nada económicamente a mis papás, pero estoy amándolos integralmente, estoy siendo cuidadoso de todas las áreas de su vida. Es un buen punto. Y amar significa inversión de tiempo. Amar significa atención. Amar significa detalles. Por ejemplo, hay quien te va a armar, como dice tu mamá, ¿qué les doy? Y les doy el postre favorito. Amar significa un obsequio.
Amar significa, por ejemplo, a mi papá le encantaba andar perfumado. Entonces, cuando se le iba a acabar el perfume, dice, negro, me dice, se me va a acabar el perfume. Entonces, de algún viaje, yo le traía un perfume y él era feliz poniéndose su perfume por todos lados. Bueno, es tener cuidado de esos detalles que les hacen sentir a ellos que son amados y que son importantes para nosotros. Amar es expresarle al otro que estuve pensando en él y manifestándole con palabras, con gestos, con atenciones, con obsequios, con actos de servicio que son importantes para nosotros. Quisiera recapitular ahora varias cosas de las que has dicho y que son conceptos que creo importantes. Creo que debemos dejarlos claros. Puede ser que usted haya tenido unos papás y abuelos estupendos que sea muy fácil de amar. Puede ser que algunos otros adultos mayores que hoy son adultos mayores hayan dejado en usted una cicatriz de alguna forma. Pero este es un buen momento para perdonar, perdonar por todas las cosas buenas que trae el perdón, como nos decías. Y usted no necesita actos heroicos, extraordinarios para mostrar amor a un adulto mayor. El visitarlos, el mostrar interés en las cosas que a ellos les interesa, estar pendientes de su salud, estar pendientes de conversaciones profundas tal vez que ellos quieran tener. Hay muchas, muchas formas en las que usted puede demostrar amor. Y quisiera compartir con ustedes hoy un artículo que hemos publicado en nuestra página de www.enfoquealafamilia.com/inclinada Costa Rica, y usted puede encontrarlo ahí y damos una guía de cómo puede usted amar a sus seres queridos. Va a encontrar ahí, como les habíamos dicho, todas las semanas, todo el mes, y de cómo amar a ese ser, a ese ser que estuvo en el otro lugar, cuidándolo a usted en algún momento. Si en algún momento usted siente que es una carga demasiado dura, que pensar en amar a alguien como su abuelo, o su mamá o su papá, se hace un nudo en la garganta y se hace difícil entender y comprender por dónde empiezo para amarlo si no he podido perdonarlo. Recuerde que nuestros consejeros en enfoque a la familia están dispuestos a ayudarle a pasar con usted por este camino, a ayudarle a sanar esas heridas. Así es que no dude en contactarnos en www.enfoquealafamilia.com/inclinada consejería. Se lo repito, www.enfoquealafamilia.com/inclinada consejería. Usted ahí puede encontrar ayuda de profesionales que estarán encantados de poder ayudarle a atravesar este proceso. Y además quisiera recordarles que durante esta semana, en los próximos martes, vamos a tener aquí profesionales y personas que trabajan con adultos mayores que nos van a enseñar cómo amarles a través del cuidado de su salud, a través del proveer para ellos todas sus necesidades, cómo cuido a un adulto mayor en casa, qué cuidados debo tener, qué cuidados debo tener también como cuidador, que es muy importante. El decidir ser el cuidador principal de un adulto mayor también requiere de mucha responsabilidad y debo cuidarme también. Así es que quiero invitarles para que usted esté con nosotros el resto de los martes esta semana. Sixto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un gusto conversar con vos, conversar y escuchar de tus anécdotas. Espero que el Señor nos permita hacernos viejos juntos y seguir Seguro, contando muchas historias. seguro que sí. Y hoy recordar a mi papá ha sido maravilloso. Partió en noviembre del año pasado y fue una despedida llena de honra. Yo estaba de viaje en Paraguay, mis hermanos me avisaron que papá ya estaba para partir. Y lo más bello es que me esperó a que yo llegara y estuvimos juntos por lo menos 45 minutos antes de despedirse. Y doy gracias a Dios que él pudo partir con el amor de la familia, todos juntos al lado de él. Espero que así puedan partir nuestros adultos mayores en nuestras casas, rodeados de nuestro amor, de nuestra ternura
y todos trayendo a la memoria los buenos momentos que pasamos juntos. Así es, amar es una decisión. Así es que recordemos que tenemos hoy el privilegio de amar y de honrar a nuestros adultos mayores. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Gracias, Sixto, por acompañarnos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Buenas noches.